Parte de la capacitación del docente, tenemos una exposición a cargo del ingeniero Luis Cano, el tema que es redes inalámbricas, y esperamos que este tema sea de gran interés para cada uno de los catedráticos que estamos presentes. Bienvenidos a todos. Adelante, ingeniero Cano. Gracias, señor Gary. Bueno, listo. Gracias por la invitación y gracias por su tiempo para dar esta pequeña charla informativa sobre las aplicaciones o de redes inalámbricas. Sabemos nosotros que estamos invadidos de las redes en todo el ámbito, en el domicilio, en el trabajo, en la ciudad, en el día a día, ¿no? Ha habido una evolución de las redes inalámbricas cuando comenzaban en redes pequeñas, WPAN, después han ido evolucionando a WLAN, después WMAN, ya obviamente entre infraestructuras mayores, y después a WWAN, ¿no? Cuando obviamente nació la tecnología o la generación 2G, 2.5, 3, 3.5, 4 y 5 que está últimamente ahora, ¿no? A la par como han ido evolucionando las redes inalámbricas, se han ido también evolucionando las aplicaciones, ¿no? Obviamente empezamos con unas redes personales, que son las PAN, después se expandió a las redes LAN, después a las redes MAN, después a las redes WAN y después a las WAN inalámbricas, ¿sí? Obviamente nació con un cableado físico y después evolucionó a la red inalámbrica, ¿no? Hay ventajas y desventajas en las redes, ¿no? Obviamente, las redes inalámbricas pueden sufrir interferencias que se generan dentro del mismo equipo o también interferencias externas, ¿no? Pero la gran ventaja es que puede llegar a lugares de más cobertura sin tener un costo de infraestructura, ¿no? Entonces, obviamente tenemos N aplicaciones como Bluetooth, como Wi-Fi de corto alcance, pero después si queremos seguir expandiendo territorio, seguir agrandando la cobertura, tenemos WiMAX y obviamente las satelitales. En esta parte vamos a ver una pequeña introducción, qué aplicaciones se están dando, un pequeño estado del arte en la que vamos a ver particularidades de la red. Nos vamos a enfocar en redes inalámbricas, pero a través de drones, cómo es un enrutamiento óptimo, y las redes SDN, que son un paradigma para las redes inalámbricas, y unas pequeñas aplicaciones. Igual, si existe alguna consulta, alguna duda, estamos aquí para atender en cualquier momento, ¿no? No es necesario que acabe la presentación, sino se puede hacer en cualquier rato, ¿no? Para aclarar cualquier tipo de duda. Nos vamos a enfocar en las redes inalámbricas, pero en los UAV, que son los vehículos aéreos no tripulados, o más conocidos como drones, ¿no? Que están creciendo últimamente en bastantes aplicaciones. Bueno, nacen en 1849, ¿no? Y en las primeras guerras mundiales, ¿no? Hasta el presente, ¿no? Nacieron como unos globos al principio y poco a poco fueron modernizándose este tipo de vehículos aéreos no tripulados que empezaron con ala fija, ¿no? Ahora ya encontramos ya de 2, de 4, hasta de 8 hélices, ¿no? Conforme fueron evolucionando estos vehículos aéreos no tripulados o los drones, también se fueron abaratando los costos. Antes costaban millones de dólares, pero ahora encontramos hasta en mi juguetería, encontramos de 40 a 50 dólares, ¿no? Que son algo muy simples, ¿no? Pero ahora está al más alcance de todos
poder tener estos tipos de vehículos aéreos no tripulados para en estos diferentes tipos de aplicaciones, trabajo e inclusive para investigación. Inicialmente, solo se utilizaba militarmente, ¿no? Como estábamos chequeando en las primeras partes, solo estaba para uso en las primeras guerras mundiales nació, ¿no? Y, y en las guerras, obviamente, traían a los científicos, a toda la gente de ingeniería, como para hacer el alcance de estos drones como espías, como receptores de información, para poder dar alcance a las estrategias militares, ¿no? Pero eso en un inicio. Actualmente ya tenemos mucho más aplicaciones en varios tipos de eventos, inclusive como delivery. Ahora existen los drones, como en situaciones de emergencia, en búsquedas de personas, para control fiscal, control policial en las calles. Han visto ahora que las cadenas de televisión utilizan este tipo de drones, vigilancia fronteriza para zonas rurales, se está utilizando bastante para control de incendios forestales y el control de campos agrícolas, ¿no? Así como está elevándose bastante el consumo de los drones, ¿no? Cada vez va gente adquiriendo ese tipo de vehículos aéreos no tripulados porque van abaratando costos y porque cada vez a más gente le está interesando ese tipo de herramienta, que no solo es como un juguete o de algo militar, sino que ya se convierte en algo del día a día, que es ahora común ver un dron, ¿no? Pero ¿dónde está el objetivo o el problema o el paradigma? Es cómo utilizar este tipo de vehículos aéreos no tripulados para diferentes aplicaciones. Es fácil, yo puedo manejar un dron tranquilamente con algún tipo de sensor para que me traiga información, pero ya el problema o para ampliar mi cobertura ya es si puedo manejar un enjambre de drones, ¿no? O sea, varios drones en conjunto. Y estos obviamente tienen la gran ventaja que el desplazamiento lo utilizan a zonas inaccesibles para los seres humanos, ¿no? Como vemos, ¿no? O sea, ya tenemos ahora podemos utilizar varios tipos de drones, ¿no? Pero para utilizar varios enjambres de drones, entre ellos tiene que haber un protocolo de enrutamiento, una comunicación para poder yo tener el control. ¿Cómo los voy a controlar? Eso vamos a verlo más adelante. Es muy aparte, obviamente, cuánto tiempo me da durar el dron en el aire, ¿no? Ya eso depende, obviamente, de la fuente de alimentación, el tipo de batería que tenga y cómo va a estar controlado mi dron cuando esté comunicando. Va a tener un consumo de energía y cuando esté sin comunicación va a tener otro consumo de energía para poder optimizar el recurso energético, ¿no? Para que aguante en el aire, ¿no? Hay drones que solamente pueden soportar 15, 20 minutos en el aire, ¿no? Pero hay drones de ala fija pues, que pueden soportar hasta 7 días. Inclusive son llevados para traer información de los volcanes, ¿no? De los cráteres o de zonas un poco peligrosas para prevenir un desastre natural o post-desastre natural para ubicar personas, ¿no? En este caso vamos a ver, estoy viendo un caso de aplicación de redes inalámbricas de vehículos aéreos no tripulados, por ejemplo, post-desastres naturales. Sabemos que nuestra... Sí, dígame. ¿Alguna pregunta, creo? Ok. Sabemos... Alonso, yo te puedo preguntar, pero creo al último, porque ya. tengo algunas inquietudes. Te pregunto al último para no interrumpir mejor. Ok, ok. Por ejemplo, nosotros estamos en nuestro sector está en el Anillo de Fuego, ¿no? Si estamos en el Anillo de Fuego, estamos en una actividad sísmica y en una actividad volcánica. Nosotros hemos vivido el terremoto que hubo en Manta, que fue 7.8. Hubo un apagón en el sistema de telecomunicaciones. No existió un sistema de respaldo. Por ende, hubo
más de 600 víctimas. De esas 600 víctimas, solamente 113 encontradas. Pero ¿qué faltó para este tipo de situaciones? Por ejemplo, la utilización de una red inalámbrica como una nube de drones, una red de drones que actúen como repetidoras para poder comunicar a las personas que de repente se quedaron atrapadas y que podían comunicarse, ¿no? Con las personas externas, ¿no? Porque hasta que llegaron los rescatistas ya hubo una latencia, un tiempo que fue determinante, ¿no? Para la vida. Esto se puede cubrir con un enjambre de drones, es por eso que ha habido la evolución de comunicación de protocolos y de estándares para poder cubrir este tipo de situaciones. Sabemos que durante desastres naturales se afecta la infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, una red inalámbrica a través de vehículos aéreos no tripulados que con comunicación multisalto es una alternativa de solución, ¿no? Pero dentro de ese enjambre de drones, el enrutamiento es vital para la comunicación inalámbrica entre ellos. ¿Por qué? Porque va a tener una movilidad frecuente de los UAVs, va a haber, estos presentan una inestabilidad de los enlaces de las vibraciones de los mismos, porque cuando se va movilizando un dron, hay una inestabilidad entre los enlaces por la vibración con el movimiento que tiene el mismo dron, ¿no? Esto también tiene que ser controlado por cambios dinámicos en topología si hay unos cambios dinámicos de topología, hay una probabilidad alta de entrega de paquetes, ¿no? Existen protocolos de enrutamiento para la comunicación entre drones. Hay proactivos, reactivos, híbridos, dependiendo el tipo de comunicación, si va a ser en el instante o va a tener un delay, o si va a tener algún tipo de ruta o va a buscar una ruta, ¿sí? Para eso existen diferentes tipos de protocolos, dependiendo el tipo de aplicación que se tenga, ¿no? Y este es una pequeña taxonomía de cómo ha ido, cómo es la clasificación de los protocolos de enrutamiento de redes inalámbricas que estamos aplicando en los vehículos aéreos no tripulados. ¿Sí? Está en constante desarrollo. Las redes móviles MANET, se denomina así al conjunto de redes inalámbricas, ¿sí? Hay una ventaja de utilizar redes inalámbricas porque la red MANET para el backbone inalámbrico entre drones y el alcance que tiene, cuando los drones se encuentran en movimiento, van a sufrir alteraciones. Si sufren alteraciones, son en velocidad y en ubicación. Como vibra el dron en el movimiento, que vamos a ir a una zona, por ejemplo, estamos en la universidad y vamos a ir a Tarque a cubrir esa zona, obviamente en el movimiento del dron, en el desplazamiento del dron hasta el lugar, pueden que todos no tengan la misma velocidad, entonces, pero siempre tienen que estar comunicados entre ellos para que esa información puedan traérmela a mi base de control y a la vez llegar al objetivo, ¿no? Que es por ejemplo, encontrar a la gente mediante tipo de sensores o que la gente se comunique vía celular mediante un mensaje hasta esta red inalámbrica para que pueda llegar a los rescatistas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se puede lograr esto? Por ejemplo, la red SDN, que es una red definida por software, se está convirtiendo en una alternativa prometedora frente a las redes tradicionales. Por ejemplo, una red definida por software va a tener solamente un centro de control. Ese centro de control va a poder manejar el enrutamiento, manejar la comunicación y enviarla a los diferentes dispositivos que se encuentren a los diferentes drones que actúan como conmutadores para traer la información, ¿no? Lo que ese tipo de red a través de algún tipo de protocolo busca la comunicación más corta pero efectiva, ¿no? Para traer la comunicación. Existen diferentes tipos de protocolos dentro de las redes MANET, ¿no? Para poder comunicar. Esto depende
del tamaño de paquete que se vaya del tamaño de paquete que voy a comunicar. Depende si voy a hacer imágenes, si voy a hacer textos, si voy a hacer llamadas o algún tipo de caracterización, ¿no? Depende de eso, se va a definir qué tipo de protocolo voy a utilizar en este tipo de redes. Ahora, como les había comentado, cuando tengo un tipo de comunicación, un enjambre de drones, tengo que optimizar el enrutamiento. Para optimizar el enrutamiento es importante controlar el tráfico, ¿sí? Entonces, dependiendo una demanda de tráfico, mis drones, utilizando obviamente la inteligencia artificial, pueden establecer la ruta más corta o que no tenga pérdidas de paquetes, ¿no? O ser, no solamente, si habla de multisalto, no es que solamente va a ir por una ruta, sino va a ir por diferentes rutas siempre y cuando no pierda el paquete de comunicación, ¿sí? Esta red definida por software, ¿sí? Se ha convertido en una alternativa prometedora, ¿no? de las redes. Este tipo de redes separa las capas de control y el plan de datos, ¿no? Como les había comentado, los drones van a actuar como conmutadores y a la vez como enrutadores, ¿no? Pero la ventaja de centralizar a través de un solo control es que se pueda tener un orden y una disciplina en las rutas de comunicación. Existen diferentes tipos de protocolos, ¿eh? Como estaba checando hace un momento, pero aún está no ha habido mucha, sí ha habido investigaciones, pero no ha habido mucha efectividad en el tipo de control de estos, ¿sí? Para traer información. Y que puede aplicarse, por ejemplo, en situaciones de desastres naturales, ¿no? Puede ser previo al desastre para preventivo o post-desastre para ubicar personas. ¿Sí? ¿De qué se tratan estas redes SDN, ¿no? Que son estas redes definidas por software. Tienen tres capas: la capa de aplicación, la capa de control y la capa de red, ¿no? Obviamente, dependiendo el tipo de aplicación, generalmente se han aplicado en redes fijas. Recién se está practicando, recién se está investigando, se está revisando para redes móviles, ¿no? Para redes inalámbricas, que es el caso que estamos viendo, ¿no? Este tipo de red SDN, como les había dicho, tiene tres capas. Los drones van a actuar como enrutadores, ¿sí? Entre ellos, que si uno se cae o si uno pierde conexión, encuentra la otra ruta, ¿no? Para poder comunicarse. Ahora, este tipo de red tiene que tener un tipo de algoritmo, ¿no? El algoritmo Tora, por ejemplo, es un algoritmo de link reversal que va a estar distribuido en diferentes tipos de enrutadores, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo funciona este tipo de algoritmo? Si tenemos en varios pisos tenemos varias cubetas de agua y vamos vaciando, depende de la altura, va a ir el agua, ¿no es cierto? Va a ir corriendo el agua y va destinando. Es decir, que tiene la información y la suelta y va encaminando. No se queda con la información ese tipo de protocolo. Así hace actuar a los drones como conmutadores para que vaya la información y no se detenga en una sola. Mientras transmite, el dron va consumiendo energía, pero mientras no transmite, se encuentra en modo standby para ahorrar esa energía, ¿sí? Para poder tener ese tipo de comunicación. Porque sabemos que el tiempo es crítico al momento de este tipo de actividades o al momento de rescatar personas, ¿no? Que es el tipo de comunicación que estamos viendo.
Existen otras aplicaciones, ¿sí? Que comúnmente lo estamos viendo en la región, ¿sí? Con sensores remotos y teledetección, ¿sí? Que, por ejemplo, a nivel de agricultura, a nivel de territorio, ahorita hay una pelea entre los satélites y los drones, ¿no? Porque obviamente la ventaja de los satélites es que tiene mayor cobertura de la imagen que quiero analizar, pero la vuelta que da el satélite a la Tierra es en 16 días. Es decir, en un mes voy a tener 2 muestreos, pero es más amplia su cobertura, ¿no? Estoy hablando de los satélites gratis, ¿no? Porque hay satélites pagados que te lo pueden dar en el mismo día, ¿no? En cambio, el dron tiene menos cobertura, pero es más al instante la información, ¿no? Obviamente, dependiendo del tipo de sensor, es localizado en el dron, dependiendo de nuestra aplicación y para nuestra tarea, ¿no? Eh, Esta información de los drones a través de redes inalámbricas, utilizando el tipo de protocolo de enrutamiento para que me entregue la información, es decir, ya tengo la información y cómo la analizo, cómo mapeo o cómo tengo. Hay softwares que están entrando en este dato. Bueno, el aprendizaje máquina o machine learning que también está involucrado en esto. Hay dos tipos de aprendizajes, el aprendizaje supervisado y el no supervisado, para traer esta data y poder analizarla, ¿no? Para hacer un preventivo o post actividad para poder analizar, ¿no? Los software, ahorita que son libres, software libres, más utilizados, está Google Earth Engine, está el Colab, que es el que está en Google, está el Jupyter y el que alimenta el TensorFlow, ¿no? Que son parte del Python, ¿no? Que están ahora hasta en los últimos años de colegio, ya están dando este tipo de softwares, ¿no? Con aplicaciones básicas, pero que están siendo muy aplicadas en la industria, ¿no? Y que están dando fuerza cada vez más a este tipo de aplicaciones. Esto quería comentarles sobre la evolución de las redes inalámbricas, principalmente utilizando los vehículos aéreos no tripulados. Aún es un paradigma todavía. Hay mucho por investigar en el tipo de enrutamiento, en el tipo de aplicación efectiva y utilizando un solo controlador, ¿no? Que eso está creciendo. Eh, Eso lo queremos aplicar con nuestros estudiantes en la universidad. Tengo un grupito interesante que ya está investigando sobre esto, a ver si vamos construyendo algo en la U. Y ya estaba planificado pues, el semestre que pasó, pero la pandemia un poquito que nos retrasó. Y espero 2022 y parte de 2021 ya poder avanzar más con algo práctico e implementado, ¿no? Porque solamente esto es algo teórico, pero sí aterrizado y sí ojalá lo lleguemos a implementar con los estudiantes, ¿no? Yo con algunos docentes he conversado sobre este tipo de proyecto y creo que es factible, ¿no? Eso quería compartirles, ese tipo de información. Y igual si tienen alguna consulta, alguna duda, aquí estamos a las órdenes. Bueno, Alonso, que no sé, te felicito, realmente la investigación es buena, ¿no? En este punto, pero ojalá te sirva de aporte. Mira, ahorita recién está en debate en la Asamblea, acá en Ecuador, ¿no? Te hablo acerca de lo que es la ley de protección de los datos, donde se puso dentro de uno de los tantos puntos que se habló. Te digo porque justo me invitaron a una reunión de esas. Se habló sobre el uso de los drones, porque lamentablemente estás atentando contra la privacidad de las personas. Entonces se quedó una regulación a analizar y ahí entraron en debate de diferentes entes, ¿no? Entes gubernamentales, porque
manifestaban que no puede el dron volar porque volar, ¿sí? Depende el uso, sí, por ejemplo, para si se va a dar para, o sea, lo iban a clasificar, el uso sea académico, sea para la sociedad, sea para lo investigativo, sea para uso empresarial. Entonces, y dependiendo el empleo, el margen de amplitud, sí, el margen de ancho de banda que van a utilizar en ese punto, no estaba en debate eso, quedó, mejor dicho, establecido. Entonces, porque lamentablemente aquí Ecuador, si tú supiste, el año pasado fuimos objeto de un ciberataque, los datos fueron pirateados, los 17 millones de datos de todos los ecuatorianos están en un hacker, ¿no? Que los vendió un empresario inclusive. Entonces, mucho de eso se está debatiendo, por esto digo, no sé cómo será en tu país esa situación. También se estableció acerca de, dentro de las políticas, acerca de lo que es la aeronavegación, ¿sí? Porque hay límites de altitud, sí, es verdad, un límite, se consideró esos puntos y por eso eso son, no sé, eso quisiera que ver cómo va a ser ese punto. Y el otro que es realmente si tú hablas de una red inalámbrica implica conectividad con Internet, el uso de Internet. Sí, entonces los proveedores también aquí, los proveedores también, si yo dispongo, porque por ejemplo dentro del proyecto, por ejemplo para entrar a ese proyecto tiene que haber algún ítem que ampare para poder hacer las pruebas dentro de un campo, por ejemplo, manifestando que es el investigativo, ¿no? Para evitar problemas y dentro del Internet establecer el rango margen, ¿no? O sea, un proveedor exclusivo que sea para que pueda disponer en la investigación dentro de este campo, ¿no? Son inquietudes, son preguntas, no sé. Claro, gracias. No, hay frecuencias libres y hay frecuencias, aquí en Ecuador ya está viendo el Arcotel, hay frecuencias designadas para la utilización de la investigación y para en qué frecuencia se va a comunicar el tipo de dron, ¿no? Eso sí está, y hay estándares todavía. Eso está definido y obviamente cuando va a haber algún tipo de aplicación, uno tiene que hacer un informe al Arcotel y qué tipo de trabajo vas a hacer. Acá es la OCIPTEL, allá es la Arcotel, pero da ese tipo de información, ¿no? O sea, qué tipo de trabajo y te dan una licencia y te dan una autorización de 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Qué tipo de frecuencia vas a utilizar y qué tipo de potencia vas a utilizar entre los drones, obviamente. Obviamente va con la altura también. Eso todo va en un informe técnico y eso va sustentado ahí, ¿no? Sí. Sí, sí, porque eso te digo, hace 15 días hubo una reunión, justo hablaron de eso, de los entes. Ahí estuvieron representantes de todos esos, lo que es los proveedores de Internet, proveedores de lo que es también Arcotel, y mencionaban de eso, ¿no? Mucho más que todo debatían sobre la ley de protección de datos, que generalmente el dron, en la actualidad, al disponer de cámara, visualiza todo eso y está invadiendo tu privacidad. Entonces tienden a invadir, por eso te decía, hablaron algo de investigación, pero establecen parámetros, ¿no? Porque te digo, si un dron, por ejemplo, lo ven en un sitio, te pueden demandar por así seas investigativo porque tienen un margen. No es que todos tenemos un espacio privado, ¿no? Entonces, a ese punto estaban, sí. Claro, depende del tipo de aplicación, ¿no? Pero como has visto hace un momento, este es cuando hay algún tipo de desastre natural, ¿no? Entonces, este enjambre de drones va a ir a cubrir eso y a tratar de salvarlo, ¿no? No va a ir a otro tipo de aplicación, obviamente. Si es mal manejado, obviamente ya tiene sus sanciones, ¿no? Pero este tipo de redes va enfocado a ese y que está en bastante crecimiento. Sí, es que como mencionabas ahí, los datos, mira, los datos generalmente a través de la lectura mismo que hace, ¿no? La cámara capta los datos y esos son generalmente grabados a un servidor, sí, donde vas a almacenar esos datos. Ahí entra ese análisis, el Big Data, famoso Big Data. Todos esos son los datos. Por eso es un puntito delicado que hablaban eso. Sí. Claro, Ahí sí. está bien, chévere. Sí, así es. No sé, esas son mis inquietudes nomás, pero ya. Ingeniero. Quiero. Adelante, adelante, Enrique. Ya. Era una consulta que le quería hacer al ingeniero Canona. Bueno, supongamos que hay un desastre natural, ¿no? Entonces se utiliza pues un enjambre de drones para cubrir o para recopilar información de ese desastre natural.
el kit del asunto ahí es tener un enrutamiento eficaz, ¿verdad? Sí, ¿De qué un depende documento óptimo. ese enrutamiento eficaz? Depende del algoritmo que se utiliza, de los protocolos, depende tal vez de la calidad de respuesta en el hardware de estos drones. ¿De qué depende básicamente? ¿De qué infraestructura depende que sea un enrutamiento dinámico efectivo? Ujú. Eso para que sea óptimo, entre los drones ya tienen que establecerse un tipo de ruta, un tipo de camino, ¿no? Entonces, si hay, por ejemplo, 50 drones cubriendo la zona, hay, Ajá. hay de dos tipos. O hay un líder, un dron líder, que recopila esa información y lo envía a la tropa, a los demás, ¿sí? Eso convierte en hay dos tipos, puede ser rápido ahí, pero cuando el líder comienza a enviar a los demás, se crea un cuello de botella ahí, ¿sí? Un cuello de botella en el enrutamiento de paquetes, para que venga la información hasta mi otro punto, ¿no? Pero cuando, Pero ahí en ese punto, digamos, ¿es el protocolo que se utiliza de comunicación o el algoritmo que es o no adecuado para esa situación? es que dentro del protocolo que se utiliza, ahí internamente está el algoritmo, ¿no? Claro, Estos protocolos funcionan con un tipo de algoritmo. Entonces, ¿qué se busca, por ejemplo, con esta red SDN? Normalmente ahorita se tiene un líder y varios drones para la comunicación, pero con estas redes SDN, cualquier dron funciona como líder. Entonces, el que esté más cercano o el que recepcione primero la data. Entonces, va a enviar, por ejemplo, ubica el más cercano, que son 10 más cercanos, los envía a los 10. Depende del tipo de enrutamiento y protocolo, ¿no? En este caso estamos viendo a través de red SDN, que es una red definida por software, y un protocolo que es el TORA. Este TORA significa enrutamiento temporal. Entonces, ¿qué significa? Que el dron tiene la comunicación, actúa como conmutador y envía rápidamente al más cercano esa información. Y así se va haciendo más rápida la información para que no sea un cuello de botella. Entonces, termina de enviar la información y se pone en modo stand-by para que no gaste energía. Ese es en base a eso. Depende del protocolo, dependiendo de qué tipo de algoritmo esté en el protocolo para que pueda ser más rápida la comunicación. y también de la Puede bajar calidad el volumen. y también depende de la calidad del hardware de los drones, porque pues ellos tienen que tener, por ejemplo, un control automático eficiente para poder responder, tener una respuesta adecuada también, ¿no? Imagino. Claro, claro, claro. Claro, ese ya, sí, el tema es largo, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso estamos enfocándonos en el tipo de enrutamiento, el tipo de algoritmo que utilicen, ¿no? Ya, por ejemplo, el hardware ya es otro tema que es importante, pero es otro tema. La duración de la batería, inclusive, y es otro tema, pero que va ligado, ¿no? Va compartiendo Pues porque si claro, no sirve el tipo de enrutamiento, ¿no? claro. Tiene que Sí, ir sí. ligado, porque si tienes un enrutamiento eficiente y tienes un hardware poco eficiente en el cual no tiene entonces también va a haber conflictos, ¿no? Tiene que haber Claro, una situación de acompañamiento, digamos. Ahí, claro, ¿no? correcto, correcto. Así es. Gracias, ingeniero. Chévere. Ingeniero, Ingeniero, yo una quisiera, pregunta. Ah, sigue Vladimir nomás, sigue, Y yo no me adelante. quedo. bueno, muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Carlos Cano, tengo una consulta. Claro, Yo he tenido un poco de experiencia en el tema de utilización de drones. ok, Le comento, yo no le veo mucho al tema de enjambre de drones y le voy a explicar por qué. claro. Porque por lo general uno utiliza los drones que tienen alguna autonomía, ¿no? Como por ejemplo, no sé si usted, imagino que usted le conoce muy bien al Phaeton 4 Ujú. Pro, que es ya de última generación, ¿no? Eh, Inclusive el mismo Phaeton fue reemplazando a los anteriores hasta que los desplazó totalmente, ¿no? El Phaeton 4. Pero yo más bien le veo para un interés que es, no sé usted cómo le ve, mucho más como que práctico en el tema de la planimetría, es decir, en el tema de la toma de fotos ortogonales, que nos podrían servir, por ejemplo,
para hacer un levantamiento planimétrico y, por ejemplo, a las empresas eléctricas distribuidoras ahorrarse el tema de estar haciendo levantamiento punto a punto, por ejemplo, ¿no? Especialmente en zonas que son de muy complejas en el tema de la urbanidad, mucho tráfico, etcétera, ¿no? Claro. Entonces yo por ahí le veo, ¿no? Yo lo que le quisiera consultar, porque yo tuve la oportunidad de maniobrar dos equipos, un Phaeton 4 Pro y un avión no tripulado. Sin embargo, aunque yo no soy conocedor del tema como usted, pero sin embargo, el avión no tripulado tenía más autonomía, en el sentido de que tenía más duración su batería. Y casi que problemas por decir que el avión se va a quedar, por ejemplo, sin batería en pleno vuelo, ¿no? No hay tal, porque en el software mismo le da una alarma de tal forma que si llegó al máximo de desplazamiento aéreo, automáticamente lo regresa, ¿no? Lo regresa, como usted sabe. Claro. Entonces, yo no sé, más bien, no sé cómo será el enfoque suyo en la universidad, pero yo le quisiera proponer, ¿qué tal si se podría hacer más bien un procesamiento de datos espaciales para llevarlo sea al QGIS o sea al ArcGIS? Y de esa forma tendríamos prácticamente en un solo vuelo, posiblemente, ¿no? El reconocimiento de todos los activos de la universidad. Es una propuesta que yo no sé, ¿usted qué le parece? No, está bien, claro. Depende del tipo de aplicación, ¿no? Obviamente, cuando yo me refería en la universidad, era para con los mismos estudiantes hacer la estructura del dron y la comunicación entre ellos, ¿no? Para ir que vayan viendo cómo es el tipo de enrutamiento, que vaya creciendo semestre a semestre los tipos de aplicaciones, ¿no? A eso me refería, ¿no? Pero obviamente depende del tipo de aplicación, el tipo de dron que voy a utilizar. Habrá aplicaciones que solamente es necesario un dron para una tarea específica, pero el ejemplo que estaba colocando yo, por ejemplo, para post-desastres naturales o preventivos o predicciones de desastres, ahí se necesita mucho mayor cobertura, ¿no? Que un solo dron no lo va a hacer, ¿no? Necesitamos una comunicación de varios drones. En Manta, por ejemplo, el terremoto que hubo, aquí en Perú, cada año hay huaicos. ¿Qué es un huaico? Es cuando llueve mucho en la sierra. Aquí está la cordillera de los Andes, está muy pegada a la costa. Entonces llueve bastante en la sierra en los meses de enero, febrero, y todo entre los cerros se crean como una bola de agua con lodo y llega hasta la costa. Entonces, se puede prevenir eso, ¿no? Y ya se está haciendo investigaciones sobre eso, pero el problema está en esa comunicación entre drones que pueden estar entre ellos 10 metros o pueden estar 1 o 2 kilómetros, pero se necesita esa información verídica. Hay un satélite que es el PeruSat, pero la información te la da cada 16 días. Entonces, como que sí ayuda con imágenes, pero no tan en tiempo real como lo haría un equipo de drones, ¿no? Pero obviamente habrá tareas específicas que solo se necesitará un drone, ¿no? Para algún tipo de análisis, ¿no? Con esos conocimientos quería empezar con ellos, pero obviamente cualquier idea, todo suma, ¿no? Todo suma y es más, si se puede hacer algo conjuntamente, ingeniero Jaramillo, chévere, chéverísimo. Ahí estamos en coordinación para apuntar, intercambiar ideas y hacer proyectos, ¿no? Sí, siempre a las órdenes, ingeniero Carlos Cano. Bueno, yo pienso, como usted me dará la razón, que en el tema satelital es diferente. En el tema, por ejemplo, Landsat Claro. es diferente porque ya un lente dirigido a un punto específico, prácticamente nos compraríamos con esa foto la flota de drones. Correcto. Correcto. Sí, ¿no? Así es. Gracias. Correcto. Alonso, justo lo que te hablaba el ingeniero Jaramillo fue la tesis que hizo, algo similar hizo Steven Cedeño, si te acuerdas. Un estudiante ya hizo lo que usted manifestó, ingeniero, hizo justo con drones, hizo un análisis de las redes de alta tensión en un sector, sí, utilizando drones. Fue una tesis dirigida aquí, justo fue estudiante y el ingeniero Cano mismo le asesoró algo en ese tema, mi parte en algo, y fue director de tesis del ingeniero Ponce Edwin. Sí, inclusive la empresa eléctrica creo les estaba adquiriendo
programa, todo, porque bajó esos datos, lo bajó a GIS, sí, análisis de líneas, todo eso, pues. Sí, fue aplicado. Y como dijo, pues el ingeniero Cano está formando un equipo, entonces sería parte, buenazo, formar parte de esas ideas, ¿no? Ingeniero Cano, Sí, ingeniero Karim. una consulta. Verá, soy novato en este tema específico, pero tengo una inquietud. Claro, Me visualizo una línea de alta tensión trifásica ya. que quiero someterle a una inspección de puntos en calientes a través de drones. Ujú. ¿Qué restricción yo pondría para no acercarme tanto a las líneas? Porque es peligroso acercarse a las líneas. O sea, ¿qué confiabilidad tendría, no sé, darle unas coordenadas de no acercamiento? Y sobre todo a ese equipo, adaptarle alguna cámara termográfica especializada, no sé, en función del peso, no sé realmente qué sería. Mira, Para que ese aporte si sea eficaz, ¿no? No creo que el ser humano alcance a ver a 1 kilómetro controlar el dron, sino que lo haga automáticamente. ¿Cómo es su experiencia o su aporte para resolver esta pregunta? sí, el dron se le puede instalar una tarjeta de adquisición de datos, se le da las coordenadas y el dron se va a comunicar con el satélite. Tiene ese tipo de comunicación para saber la ubicación, ¿ah? Y dependiendo del tipo de sensor, el dron o el vehículo aéreo no tripulado puede estar muy alejado, o sea, 50 metros, 100 metros, 1 kilómetro, dependiendo del tipo de sensor que tenga para tener ese tipo de información, ¿ah? Y se le puede enviar tranquilamente con un detector satelital para que siga las coordenadas que uno le inyecte en vía programación, ¿no? Por eso hay diferentes tipos de software también, libres. Ahora está de moda los microcontroladores y se puede hacer ese tipo de adaptación para poder controlar el dron. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta de los presentes? ¿En qué enfoque estás planeando hacer reestructurar el equipo del equipo que decías, Alonso? ¿Qué enfoque? ¿O en qué línea? ¿En línea de hardware o en línea de software o en línea, en qué línea? No, pues tienen que ir de las dos. Tienen que ir de las dos. Si es desde la estructura del dron, va desde hardware. Y obviamente tiene que ir de la mano con la programación. Va de las dos. No podemos hacer una sola porque estaríamos limitados. Y si nos dedicamos solamente a hardware, tendríamos que añadirnos a otro grupo de investigación para cargar el software. Si nos dedicamos solamente al software, tenemos que aliarlos con otro equipo de investigación que haga la estructura, ¿no? La idea es hacer un solo equipo para que abarque los dos, ¿no? O sea, por ejemplo, los de quinto y séptimo en dos grupos, por poner un ejemplo, ¿no? Para poner a trabajar los dos equipos paralelamente, ¿no? Para no solo, porque si comenzamos con un solo equipo, lo vamos a saturar, ¿no? De las dos cosas. Entonces se pueden hacer dos equipos diferentes o 4 equipos diferentes que hagan las dos cosas a la vez, ¿no? No, ¿a qué punto preguntaba y te decía? Porque mira, una cosa es que los chicos sepan analizar, especialmente para poder entrar a esto del dron. Y otra cosa es, como manifestaba el ingeniero Jaramillo, es coger un dron y adaptarle al propósito estipulado, ¿no? Porque mira, hoy los chicos están recibiendo conmigo lo que es inteligencia artificial, lo que están viendo lo que es análisis de patrones, parte de lo que es machine learning, análisis de datos en R. Sí, y realmente ahorita hay 2 proyectos de los chicos que están trabajando, por ejemplo, para revisión, por ejemplo, les he manifestado dando ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en líneas de alta tensión, revisar, por ejemplo, chequear puntos de oxidación, ¿no? A través de un dron con sensores, ¿no? Entonces, ellos solo utilizan cámara, pero te tienen que tomar fotos. Por ejemplo, tomar las fotos de esa torre y mapearle, hacer el pixelado y después es un prototipo. Me interesa ver cómo el enfoque de ellos, ¿no?
Entonces están trabajando en eso. Uno de ellos, otro está trabajando sobre las torres eólicas, sí, para ver, por ejemplo, cómo es su funcionamiento. Entonces están con fotos, están con cámara y tomando fotos. Les dije, para evitarse eso, utilicen un dron, el dron elevan y toman las fotos. Esas fotos adquieren, bajan, las descargan, utilizan adquisición de datos y empiezan a hacer el análisis, ¿no? Entonces, por esto decían, ¿qué enfoque? Porque si vas a ese enfoque o al enfoque que manifestó el ingeniero Jaramillo, no. Y lo que yo también te digo en este punto, los chicos solamente cogen el dron para poder a través de cámaras tomar fotos y empezar a hacer el análisis, ¿no? Claro, inicialmente, ¿no? Inicialmente van a empezar así, ¿no? Pero yo creo que una de las metas sería también que hagan la estructura, ¿no? Para que no dependan de algo prefabricado, ¿no? Vale, está bien, felicitaciones, chévere. ¿Alguna otra pregunta? Eso se lograría ya con lo que justo hablaron la empresa pública, creo yo, Alonso, y el área de investigación que estaban hablando el ingeniero Gary. Son 2 puntos que abarcaría con eso, ¿no? Correcto. Por mí cero preguntas, está bien. Chévere. ¿Alguien más de los compañeros? Bueno, si no hay más preguntas, pues agradecerle muy sinceramente la exposición del ingeniero Carlos Alonso Cano por su aporte a esta temática que es muy interesante. Particularmente creo que puede haber mucha investigación en este campo. Es un tema totalmente nuevo y que muy bien puede ser adaptado como un tema de investigación específico dentro de la carrera de ingeniería eléctrica. Agradecerles nuevamente pues, este tipo de intervenciones, exposiciones, seminarios, como quiera llamarse, donde el catedrático nuestro, de nuestra facultad, aporta con sus conocimientos para el enriquecimiento de nuestra capacidad intelectual. Gracias nuevamente al ingeniero Juan Luis Rodríguez y al ingeniero Carlos Cano, que en esta oportunidad pues, se han prestado su tiempo para traernos sus exposiciones. Esperamos que a corto plazo pues, el resto de catedráticos pues, también se integren en esta temática que es muy interesante para compartir, para dialogar, para aprender un poquito más. Buenas noches de mi parte y bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Buenas noches.